Hola, hola, buenas tardes. ¿Me escuchan bien? Fuerte y claro, profe. Perfecto, gracias Luis. Nicolás, ¿me escuchas bien? Tenés flojito el micrófono, pero me escuchás. Perfecto. Brian, ¿me escuchás también? Bien. Tenés algo con el micrófono, Nicolás, ahí vos. Tenés Hola, hola, hola. Ahí está, ahora sí. Me Muy está bien, haciendo falso contacto ahí en la compu, sí. la fichita. Bueno. Bueno, ¿quién nos falta acá? Falta Lucas y falta alguien más acá. ¿Saben algo de ellos? ¿Saben algo, chicos, de los que faltan? Tuvimos parcial a la mañana, capaz que no se conectan por eso. Mm, Bueno, pero estaría bueno que estén igual, ¿eh? Vamos a hacer la livianita la clase. Ya sé que vienen cansados, ya me lo dijo Luis también. ¿Está bien? Pero está bueno que se conecten. Vamos a hacer la livianita, vamos a repasar lo que hicimos la vez pasada. O sea, vamos a volver a repetir el proceso y vamos a seguir las rutas. Acá está Pablo. Bienvenido, Pablo. Buenas Vamos a tardes. repasarlas. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estás? Bien, bien. Buenísimo. ¿Vos también tuviste parcial hoy? También. ¿Cómo te fue? Bien, hice todo. Así que Bien, bien. Bueno, genial, genial. Hoy Luis me estaba contando que tuvieron parcial de algoritmo. Yo lo sé porque Fran también rindió hoy ese mismo parcial. Me dijo que no les tomaron pseudocódigo, entonces es como que es un poco más suave. Pero bueno, perfecto. Lo que vamos a hacer hoy es vamos a repasar. Pero antes de empezar, ¿alguno tiene alguna pregunta? ¿Alguien estuvo mirando esto y tiene alguna pregunta o alguna duda? Si no, lo vamos a repasar de vuelta. ¿Ninguna duda? No hubo. Bien. Vimos algo con Claudia el otro día y los ejercicios salían. Bien, perfecto. Eso es muy buena señal, ¿sí? Bueno, hoy vamos a repasar, lo vamos a volver a hacer, ¿sí? Yo sé que este es un tema complicado y por eso prefiero quedarme, digamos, pues prefiero pecar de iterativo, ¿sí? De reiterativo que de habérselo dejado mal explicado, ¿sí? Así que lo vamos a repasar otra vez. Es el mismo ejemplito que usamos en la clase anterior, ¿sí? Tiene 2 encaminadores y 4 redes, ¿se acuerdan? Entonces, cuando uno tiene que planificar la red, uno empieza con la forma que están repartidas las máquinas y la forma que están conectadas. Si se puede elegir eso también, mejor. Pero supongan que no, que ya está planteado esto, ¿no? Que ya está planteado de esta manera. Entonces, ahora lo que tenemos que hacer es adaptarnos, o sea, tenemos que determinar, digamos, cuáles son nuestras redes, qué direcciones IP les vamos a dar a cada red y las tablas de rutas que tenemos que armar, o sea, cómo configurar las interfaces y las rutas en los encaminadores y en las máquinas. ¿Está bien? Perfecto. Entonces, revisemos cómo era el plan. Tenemos 4 redes y 2 encaminadores. Los 2 encaminadores tienen 3 interfaces de red. ¿Qué quiere decir eso? Que están enchufados a 3 redes cada uno. ¿Sí? El encaminador 2, vamos a decir que es el encaminador de arriba, ¿sí? O el de afuera, ¿sí? Como prefieran. Se puede decir arriba, se puede decir afuera. ¿Está bien? Que es el que está más cerca de Internet. ¿Sí? Entonces vamos a decir que hay un flujo, ¿sí? Si vamos a ordenar el flujo de la red, vamos a decir que las cosas fluyen, ¿sí? Desde la red 1 y la red 2, que son las que están más distantes, hacia el encaminador 1, del encaminador 1 hacia el encaminador 2 y del encaminador 2 hacia Internet. Ese es el flujo, como es la forma en que van a fluir los datos, ¿sí? Fíjense que las redes 3 y 4, ¿sí? Utilizan para irse hacia afuera el encaminador 2. Y si tienen que comunicarse con las redes internas, usan el encaminador 1. Entonces, la idea general es asignarles, o sea, el objetivo general ahora es asignar IPs y máscaras a todas las redes de manera tal que, armadas las tablas de rutas en los encaminadores, todos se puedan comunicar con todos, dentro de esta red y hacia Internet también. Ese es el objetivo del ejercicio.
El otro día ya lo habíamos planteado, el otro día ya habíamos planteado incluso una solución, ¿sí? Lo primero que hay que hacer es determinar las máscaras, ¿sí? Antes de asignar las IPs, lo que conviene es asignar las máscaras, para saber cuánto vamos a necesitar, ¿sí? O sea, cuánto espacio vamos a necesitar. Entonces, la estrategia es primero las máscaras. Para determinar las máscaras nos tenemos que acordar para cada máscara cuántas máquinas entraban, ¿sí? Recuerden siempre que de la cantidad de bits en cero que tiene la máscara, ¿está bien? 2 elevado a esa cantidad te da el total, menos 2 que están reservadas, que son la primera y la última dirección, ¿sí? Siempre fue así. Entonces uno dice, bueno, 40 máquinas para la red 1, ¿sí? Fíjense ustedes que si yo pongo 5 bits en cero en la máscara, ¿está bien? Si pongo 5 bits en cero, yo tengo 32. Si yo pongo 6 bits en cero, tengo 64. Con 32 me quedo corto. Así que inevitablemente me tengo que ir a 64. De esas 64, 2 son útiles. Así que 2 son reservadas, perdón, con lo cual me quedan un total de 62. Así que para la red 1 tengo que usar una máscara 26, ¿sí? Una máscara que tiene 26 bits en 1 y 6 bits en 0. ¿Sí? Y vamos a llamarla, bueno, es una red barra 26, también se puede pensar que es un cuarto de C, si quieren, ¿sí? Si lo piensan en clases, digamos, recuerden que la barra 24 es la C, con lo cual la barra 25 es media C, con lo cual la 26 es un cuarto de C, ¿está bien? La 23 son 2C, la 22 son 4C, o sea que lo pueden pensar como a su cabeza les resulte más cómodo, ¿sí? Lo pueden pensar en términos de cuántas C, cuántas B, o lo pueden pensar directamente en términos de cuántas máquinas, ¿ya? Como ustedes prefieran. O directamente con el nombre, con la máscara, ¿no? Una barra 26, por ejemplo. Así dijimos que con una barra 26 teníamos hasta 62 máquinas útiles, por lo tanto, para la red 1 y para la red 2, ¿sí? Las máscaras 26 van a andar bien. Para la red 3, que dice hasta 30 máquinas, hasta 20 máquinas, ¿sí? Decidimos utilizar 5 bits en cero, o sea, una máscara 27, ¿está bien? Porque tenemos hasta 30 máquinas y nosotros está previsto el crecimiento hasta 20, ¿tá? Con lo cual se dejó ahí. La red 4 es la más grande de todas, ¿sí? Dice que va a tener hasta 150 máquinas, es grande esta red, ¿sí? Entonces, no nos queda otra que darle una C completa, porque con media C nos quedaríamos cortos, ¿sí? Fíjense que con media C llegamos hasta 126 máquinas, así que necesitamos una C completa sí o sí. Entonces, una vez que le pusimos las máscaras solamente, no las IPs, sino las máscaras solamente, después proponemos cómo las vamos a ordenar. ¿Cómo conviene ordenarlas? Conviene ordenarlas de manera tal que se agreguen lo mejor posible. ¿Está bien? O sea, que la agregación sea más fácil de hacer. ¿Está bien? Entonces, acá hay dos estrategias. O la pichuleamos lo más posible, o sea, le damos exactamente el tamaño a cada una, ¿está bien? O tratamos de ir agregando sanamente, ¿sí? Si vamos agregando sanamente, si bien vamos a tener un poco más de desperdicio de direcciones IPs, nos van a quedar las tablas de ruta más simples, ¿sí? O sea, hay un montón de tablas de rutas que como se van agregando, digamos, si yo puedo agregar las redes en el encaminador 1, cuando escriba la tabla de rutas en el encaminador 2, con una sola ruta llego a todas las redes del encaminador 1. Si no, yo tendría que hacer una ruta para cada red. Eso es decisión del que diseña, en función de si conviene o no conviene. También depende de cuánto espacio tenemos disponible. Yo acá no les puse restricción, yo acá no les dije, bueno, acá tenemos tantas IPs. Lo calculan ustedes cuánto vamos a necesitar. ¿Está bien? Entonces, fíjense que resulta obvio que si cada una de estas, ¿sí? Si la red 1 y la red 2, cada una ocupa un cuarto de C, ¿sí? Las tenemos que armar de manera tal que las dos juntas formen media C. ¿Está bien? Eso se entiende, ¿no es cierto? Confírmenme que van entendiéndome bien. Sí, profe. Sí, O sí. sea, ahí vamos entendiendo, ¿no? O sea, que si yo tengo dos, una un cuarto de C y otra un cuarto de C, lo lógico es que estas dos juntas se formen una media C. ¿Está bien? Entonces ya lo pensamos, lo planteamos, ¿sí? Entonces después, para incluir la red número 3,
¿sí? Fíjense que necesitamos una barra 27. ¿Está bien? Una barra 27 es un octavo de C. ¿Ah? La mitad de un cuarto de C, vamos a decir. ¿Sí? Entonces, fíjense que nosotros ya ocupamos media C entre la red 1 y la red 2. Entonces, acá tenemos dos caminos. O dejamos dos rutas, una de media C para llegar a la red 1 y la red 2, y otra de un octavo de C para llegar a la red 3, o directamente pensamos, ¿sí?, en cubrir una C completa. ¿Ah? ¿Qué pasa si cubrimos una C completa? Si cubrimos una C completa en el encaminador 2 con una sola ruta, cubrimos todo. ¿Sí? ¿Se entiende, no es cierto? Y sobre todo del encaminador 2 hacia afuera queda todo cubierto en una sola. ¿Está bien? ¿Sí? Entonces, con un sentido práctico de agregación, ¿sí?, yo llevaría a pensar que todo, ¿sí?, que todo completo, ¿tá?, lo incluiría en una red C, donde están estos dos cuartos de C y acá hay un octavo de C, ¿está bien? Nos quedarían lo que serían 3 octavos más de C libres, ¿tá?, pero no es tan grave. O sea, el hecho de que quede un espacio sin asignar no es tan grave, ¿sí? Depende de cuánto espacio dispongan, ¿tá? Pero si no tienen problema de espacio, no pasa nada que quede una pequeña cantidad sin asignar. Lo importante es que cuando llegamos a la red 4, ¿está bien?, y caemos en que necesitamos una C completa, entonces ahora lo pensamos así: el encaminador 2, ¿sí?, para acceder a toda la red completa que estamos practicando ahora sin contar internet, estaría bueno que con una sola ruta barra 23, o sea, con una sola ruta que cubre las dos redes C juntas, podamos llegar a toda la red completa. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque terminamos quedándonos con que esto iba en una C y esto otro va en otra C, entonces con 2 C en total tendríamos que poder cubrir toda la red completa. ¿Ah? ¿Se entiende esto, no es cierto? Sí, profe. Dicho esto, ya sabemos algo muy importante, que necesitamos una barra 23 completa, ¿sí?, para cubrir toda la red. ¿Está? Entonces, fíjense, la otra vez lo pensamos así: 2 clases C completas para toda la red. Entonces, acá es donde decimos, bueno, vamos a darle unas IPs. Tomamos del rango de las IPs privadas, que después vamos a hablar de ellas, ¿sí? Por ejemplo, la 192.168, que es un rango de redes privadas, ¿ah?, y tomo las 2 primeras clases C de ese rango. ¿Ah? O sea que vamos a ir desde la 192.168.00 hasta la 192.168.1.255 en nuestra red completa. Y la empiezo a repartir en función de lo que hablábamos recién. ¿Ah? Fíjense que yo el otro día les hice el gráfico, acá abajo a la izquierda lo tienen. ¿Ah? Dijimos, bueno, para la red 1 y para la red 2 vamos a tomar los 2 primeros cuartos de C. ¿Sí? O sea, 192.168.00/26 y 192.168.064/26. ¿Está bien? Estos dos pueden unificarse en, fíjense, por eso es importante elegir bien. Si yo quisiera unificar estos dos, los unifico como 00/25. ¿Está bien? ¿Me siguen, no es cierto? Sí, profe. Aprovecho para comentarle que Lucas no se puede conectar porque está sin internet. Ah, bueno. Dijo que después se va, verá las clases. Está bien. Bueno, no hay problema. No hay problema. Gracias por avisarme, Luis. No, por nada. Las verá después. Bueno, es importante que las grabemos por ese tema también. Bueno, muy bien. Entonces, ocupamos desde la 192.00 hasta la 192.168.0.127 con un barra 25. ¿Está bien? Que es la unificación de estas dos. Entonces, ahora tenemos libre a partir del 0.128. Entonces vamos a tomar un octavo de C a partir del 128. ¿Está bien? Y todo el resto, todo el hueco que queda lo dejamos libre.
A propósito, ¿por qué? Porque así podemos con la 192.168.00/24 cubrir la red 1, la red 2 y la red 3. ¿Está bien? Eso no sé si va a hacer falta escribirlo explícitamente, pero es importante verlo en el mapa, ¿sí? En el mapa se ve claramente que todo este pedazo, digamos, es un lado del encaminador. Y el otro pedazo, la otra mitad, es la otra red clase C que se va por la ETH1 del encaminador 2, que es la red 4. Entonces, a la red 4 le dimos 192.168.10/24. ¿Bien hasta acá? Sí, profe. Tenemos entonces en la cabeza el mapa completo y cómo está distribuido el espacio de IPs. ¿Sí? Fíjense, tenemos un pedacito para cubrir la red 1, un cuarto de C, otro cuarto de C para cubrir la red 2, un octavo de C para cubrir la red 3 y quedó un hueco libre ahí que podría usarse para alguna ampliación futura, ¿sí? Llegado el caso, y la red 4 quedó completa en la segunda mitad. Muy bien, ahora pasamos a la configuración. ¿Sí? La sugerencia siempre es la misma. Al encaminador externo, esto es convención, no es obligación, es convención. ¿Sí? Tenemos que configurar primero las interfaces. O sea, cada interfaz, o sea, cada placa de red tiene que tener su IP y su máscara. ¿Está bien? Las dos cosas, su IP y su máscara. ¿Está bien? Entonces, fíjense. El encaminador 2 tiene 3 interfaces de red, la ETH0, la 1 y la 2. La ETH0 es la que conecta con la red 3. La red 3 dijimos que era 192.168.0.128/27. El encaminador externo en la red 3 es el 2, ¿está bien? Porque es el que está más cerca de Internet. Entonces a ese le vamos a dar la IP 129, que es la primera usable. ¿Ah? De la red 192.168.0.128/27, ¿sí? Fíjense que como es cuarto de C, ¿tá? Va desde 128 hasta 159, 128, son 30 máquinas, 128 hasta 159, ¿está bien? Sí, justo. Desde 128 hasta 159, la 159 no se puede usar, ¿está bien? La primera es 129, la última sería la 158, ¿está? Si no me falla la cabeza, así es la cuenta. Entonces, en definitiva, para el encaminador 2, para la ETH0, le vamos a dar 192.168.0.129 con máscara 27, ¿sí? ¿Está bien? Esto es importante. Después, cuando armemos las tablas de rutas, vamos a ver que al configurar la interfaz, el comando con el que se le asigna la dirección automáticamente crea una ruta también. ¿Sí? Crea una ruta directa o una ruta de nivel 2 automáticamente en función de la máscara. ¿Sí? Eso también es importante. Lo vamos a ver en un rato cuando armemos las tablas de rutas. ¿Sí? Esto es importante porque así la interfaz sabe qué es lo que puede enviarse directamente a través de ella. Muy bien, para el ETH1 tenemos también el encaminador 2, es el encaminador externo, ¿está bien? Entonces, ¿sí? Le vamos a dar la primera IP de la red 192.168.10/24 al encaminador 2 en la interfaz 1, ¿sí? Entonces, de ahí nos queda que el encaminador es 192.168.11/24. Finalmente, el encaminador 2 es el que está conectado a Internet. Eso no lo configuramos nosotros, eso ya viene porque el proveedor de Internet lo configuró, ¿sí? Así que es cosa de él. En este caso ya teníamos, ¿sí? Ya nos lo habían dado tanto el gateway de Internet como la red que tenía, ¿sí? Esto nos lo dio el proveedor de Internet y solamente lo tenemos que poner ahí, ¿sí? O sea, el proveedor de Internet utiliza una barra 30. Fíjense que con una barra 30 entran 4 posibilidades, de las cuales 2 máquinas son útiles. O sea que esto claramente es un punto a punto, ¿sí? O sea, nosotros tenemos un punto a punto con el proveedor de Internet. ¿Ah? Entonces, el proveedor de Internet utiliza la 233 y nosotros usamos, ¿sí? El proveedor de Internet usa la 230 y... Sí, está bien.
Esta 233 y nosotros usamos la 234. ¿Ah? ¿Está bien? Eso creo que yo lo había anotado por algún lado. No, la red del proveedor de internet no la anoté en ningún lado. Ni el gateway de internet tampoco. Bueno, sí, acá lo anoté directamente. ¿Sí? El gateway de internet es 233. Nosotros somos 234, el proveedor de internet es el 233. ¿Sí? La red sería 232 y el broadcast sería 235. Y ahí se acaba la red. ¿Está claro, no es cierto? Sí, vamos a asegurarnos que eso está bien. Sí, aunque eso lo dio el proveedor de internet, sí, yo por la duda lo voy a comprobar. Sí, está correcto. Lo que tenemos que verificar es que 232 divida por 4, porque si no, esto está mal. ¿Sí? Bien, muy bien. Ahora vamos a poner las direcciones de interfaz del encaminador 1. El encaminador 1 es el que está de este lado. ¿Sí? Empezamos con la TH0, que es la red 1. Otra vez, el encaminador 1 es el externo para esta red. Entonces, le vamos a asignar la primera máquina útil, la primera IP útil de este rango. ¿Sí? Que es 192.168.0.1. ¿Ah? Entonces, la ETH0 nos queda con 192.168.0.1/26. La ETH1 está conectada a la red 2. Para la red 2, el encaminador 1 también es el encaminador externo, con lo cual le vamos a asignar la primera IP útil, ¿sí? De la red 2 a este encaminador, que sería 192.168.0.65, ¿sí? /26. ¿Ah? Y finalmente, tenemos que asignarle una IP en la red 3, pero el encaminador 1 ya no es el encaminador externo en la red 3. Propongo asignarle la dirección que sigue. Como ya le asignamos la 129 al encaminador 2, al encaminador 1 le vamos a asignar la 130. ¿Ah? Entonces nos queda configurado, ¿sí? Nos quedan configuradas todas las interfaces. ¿Ah? Muy bien. Vamos a armar las tablas de rutas ahora. ¿Sí? O sea, ya tenemos, acá volví a copiar el diagrama para entenderlo y la configuración también, para que no la perdamos de vista. ¿Sí? Y vamos a empezar a armar las tablas de rutas. Bien, recuerden que hay dos tipos de tablas de rutas. ¿Sí? Dos tipos de rutas. Las rutas que se llaman directas o de nivel 2, ¿sí? Que son las que dicen directamente a este destino podemos transmitir directamente porque estamos directamente conectados a él. ¿Sí? Transmitimos directamente por nivel 2. ¿Ah? Esas son las rutas que no tienen vía o que no tienen gateway. ¿Sí? Las que no tienen gateway son directamente, ¿sí? Rutas de nivel 2 o rutas directas. Entonces, se necesita una ruta directa para cada red a la que estoy conectado para poder llegar a ella. ¿Ah? Así es como se arma la tabla de rutas. Entonces, fíjense, en el encaminador 1 teníamos 3 redes, ¿sí? El encaminador 1 de este lado. Teníamos 3 redes, acá está la configuración del encaminador 1. Entonces, tenemos que indicar cómo llegar a las 3 redes. Otra cosa que es una buena práctica es ordenarlas por máscara. ¿Sí? Siempre la ruta que tiene la máscara más chiquita va arriba. La ruta que tiene la máscara más grande va abajo. Por eso normalmente el default va abajo de todo. Si ustedes no lo hacen, igual el kernel lo va a hacer automáticamente por ustedes. ¿Está bien? Pero es buena práctica y por prolijidad está bueno que lo hagan ustedes. O sea, que las ordenen ya directamente por orden de máscara, desde las más chiquitas hasta las más grandes. ¿Está? ¿Me vienen siguiendo? Confírmenme si me escuchan bien, por favor. Sí. Sí. Bien, perfecto. Vamos a armar entonces, o a recordar cómo va armada la tabla de rutas del encaminador 1. ¿Sí? Para cada una de las interfaces tenemos que plantear la tabla de rutas. Entonces, empecemos con la 0. La 0, ¿sí? Tenía la configuración 192.168.0.1/26. Todas las máquinas de la red 192.168.0.0/26 se acceden directamente a través de la interfaz TH0. Eso se resuelve con esta con esta ruta que está acá. ¿Sí? Todas las máquinas que están en 192.168.0.0/26 se acceden directamente preguntando en la interfaz. ¿Ah? Muy bien.
pasamos a poner la ruta directa para el encaminador, para la red 2, ¿sí? Para la red 2, cuya IP es 192, cuyo número, sí, es 192.168.064/26, se accede directamente transmitiendo por la interfaz 1, ¿sí? Lo cual se refleja en esta ruta directa que está acá, ¿sí? Y finalmente, la red 3, ¿sí? Cuya configuración es 192.168.0.130/27, ¿sí? Se accede con esta de acá que es directa. Todas las máquinas de la 192.168.0.128/27 se acceden consultando directamente a la interfaz ETH2. Entonces, con estas tres rutas, que son directas, yo ya me puedo conectar a cualquier máquina de la red 2, de la red 1 y de la red 3. Además, el encaminador 1 ya es lo suficientemente inteligente para comunicar cualquier máquina de la red 1 con cualquier máquina de la red 2 o de la red 3. O sea que todas las máquinas de la red 1, la red 2 y la red 3 ya pueden verse entre sí, con estas tres rutas directas. Pero lo que no pueden hacer todavía es salir de estas tres redes. ¿Ah? Para poder salir de estas tres redes más allá, ¿sí? Vamos a decirle al encaminador 1 que cualquier otra IP que no esté incluida en estas tres directas, que se la pase o se la delegue al encaminador 2. El encaminador 2 sabrá qué hacer con ellas. ¿Por qué se piensa así? Bueno, porque todo este tramo de la red está aislado. ¿Sí? O sea, el encaminador 1 no tiene nada a la derecha más allá de la red 1 y la red 2. ¿Sí? Con lo cual, todo este pedazo vamos a decir que es interior. ¿Sí? Entonces, el encaminador 2 conecta toda esta rama interior con Internet. Entonces, para todo este interior, el encaminador 2 es el punto de salida. Entonces, ¿qué decimos directamente? Decimos todo el resto de las direcciones IPs, o sea, todos los destinos posibles que no hayan caído en las rutas de arriba, entonces se transmiten al encaminador 2. Recuerden que el encaminador 2 tenía la IP 192.168.0.129. Esta ruta es una ruta indirecta. Lo que le estamos diciendo acá a la máquina es usar el dispositivo ETH2 para tratar de encontrar a 192.168.0.129 y transmitir el paquete a él. Y que de ahí siga su viaje para adelante. Bien, ¿dudas o preguntas hasta acá? ¿Me vienen siguiendo bien? Yo voy bien, profe. Perfecto. ¿Y los demás? ¿Todos van bien? Por ahora sí. Perfecto, muy bien. Muy bien. Bueno, ahora vamos a armar, ¿sí?, la tabla de rutas del encaminador 2. Vamos a empezar siempre con las redes que están directamente conectadas. ¿Sí? ¿Está bien? Empezamos con la ETH0. La ruta que nos conecta con la red 3 es igual a la ruta que nos conectaba con la ETH2 en el encaminador 1. O sea, la ruta es la misma. ¿Sí? Lo único que cambia es por qué interfaz se transmite. ¿Ah? Es 192.168.128.27. ¿Ah? Sí, 192.168.0.128/27 por la interfaz 0. Transmítase cualquier paquete dirigido a una IP de esta red directamente a través de ETH0. ¿Ah? Eso quiere decir. Para la red 4, ¿sí?, sabemos que tenemos que llegar directamente transmitiendo por la ETH1, con lo cual esta ruta nos lleva a la red 4. ¿Está bien? Y para conectarnos con nuestro proveedor de Internet, tenemos que establecer este vínculo punto a punto, que era una red 30. ¿Sí? Eso también, la ruta esa también tiene que estar, que es esta de acá. 238.40.232/30 de BTH2. Esta es la que nos dice que cualquier máquina que esté en esta pequeña red, ¿sí?, 238.40.232 hasta 235, ¿está bien?,
se va directamente por la ETH2. ¿Ah? Teniendo armadas las redes directas, ¿sí? Ahora podemos armar las indirectas. El encaminador 2, además de saber cómo llegar hasta estas tres redes, también sabe cómo llegar a las redes 1 y 2. ¿Sí? Las redes 1 y 2. El que sabe cómo llegar directamente a las redes 1 y 2 es el encaminador 1. Entonces, podríamos armar una ruta para cada una, pero como lo pensamos agregado, ya con una sola que reúna a las dos redes, ya llegó a las dos al mismo tiempo. Entonces, de ahí surge esta ruta que está acá, que dice directamente toda la media C que empieza con 192.168.00 y llega hasta 127, ¿sí? Transmítala por el ETH0 vía, o sea, a través del encaminador 192.168.0.130, que es el encaminador 1. ¿Ah? ¿Se entiende esto, no es cierto? Acá podría haber habido dos redes /26, pero después nos dimos cuenta que esas dos redes /26 se agrupan en una sola. Es más, ya lo diseñamos a propósito para que sea así. ¿Ah? Con lo cual nos queda una sola tabla de rutas, ¿sí? Una sola ruta para las dos redes. ¿Ah? Y finalmente el encaminador 2, todo lo que no haya podido transmitir hasta ahora, lo envía a Internet a través del ETH2, ¿sí? A través del gateway de Internet. Con esto se va todo el resto de los paquetes hacia afuera. ¿Tá? Muy bien, un detalle. Una vez que tenemos esto, yo podría haber acordado con el proveedor de Internet, ¿sí? Como yo necesitaba dos clases C, probablemente le pedí al proveedor de Internet dos clases C. ¿Está bien? Entonces, el proveedor de Internet sabe que toda mi red completa es 192.168.00/23. Pero yo no la usé toda. Quedó este hueco acá que yo no lo usé nunca. ¿Sí? Como este hueco, si alguien quiere transmitir una IP a alguna máquina de este hueco, ¿sí? Como ni el encaminador 2 no lo conoce, ¿sí? Fíjense, díganme ustedes una IP que podría caer en este hueco, a ver si alguno se da cuenta. El hueco empieza en 120, o sea, el hueco empieza donde termina la red 3. La red 3 empieza en 0.128 y termina en 0.159. O sea que el hueco empieza en 160, ¿sí? Empieza en 160 y termina en 255, ¿sí? O sea que cualquier IP 192.168.0.160 hasta 192.168.0.255, ¿sí? No entraría en ninguna de las rutas e inevitablemente se iría, ¿sí? Por el default, se iría hacia Internet. ¿Tá? ¿Qué pasa? El proveedor de Internet, por su parte, tiene una ruta configurada que manda hacia el encaminador 2 todo lo que sea 192.168.00/23. ¿Tá? Con lo cual, ese paquete va a quedar picando entre el encaminador 2 y el proveedor de Internet. ¿Se entiende, no es cierto? ¿Por qué? Porque el proveedor de Internet nos lo manda a nosotros y nosotros, como no tenemos ninguna ruta definida para este hueco, ¿sí? Se lo vamos a devolver a él. ¿Se entiende, no es cierto? Confirmo que se entendió esto último. ¿Ah? Después vamos a ver que el protocolo IP tiene un mecanismo para salvaguardarse de ese tipo de problemas porque es re común ese tipo de problemas. Pero la forma correcta de configurar el gateway para evitarlo es poner lo que se llama una ruta negativa. ¿Ah? ¿Qué es una ruta negativa? Una ruta negativa es una ruta que dice explícitamente esto no va a ninguna parte. ¿Ah? Esto no va a ninguna parte. Y yo para definir todas las IP de ese hueco tendría que poner varias rutas. O bien puedo aprovechar el fenómeno, ¿sí?, de filtro de naranjas que tiene la tabla de rutas y decir directamente, si llegué hasta este punto,
¿sí? Y tengo todavía una IP de la red 192.168.00/23 que no ruteé para otro lado, entonces esta IP no existe, no está en ninguna parte. Y para eso se escribe esto que se llama ruta negativa, una ruta que dice este destino es inalcanzable. ¿Ah? Unreachable o inalcanzable, que sería en castellano. ¿Ah? O sea que si no lo pude rutear con todas las rutas que tengo arriba, para cuando llegué a este punto es inalcanzable. Que no se vaya a Internet, porque en Internet tampoco está, ¿sí? Porque este rango era el que habíamos designado para usar nosotros. ¿Se entiende, no es cierto? ¿Queda claro esto? Sí, profe. Muy bien. Perfecto. Entonces ya tenemos la tabla de rutas. Ahora vamos a pasar a hacer un ejemplo. ¿Sí? ¿Qué va a pasar? ¿Cómo va a salir un paquete desde su origen hacia su destino? ¿Ah? Entonces, vamos a empezar con algo sencillo. Una máquina en la red 1. Imagínense 192.168.05. Una máquina de la red 1. Quiere ir a Internet. Ejemplo, no sé, 114.1.8. Se quiere ir, ¿sí? O sea, quiere transmitir un paquete a una máquina que está afuera, ¿sí? De la red. Entonces, ¿sí? ¿Está bien? El algoritmo local decide transmitir el paquete al encaminador 1. ¿Cómo sería la configuración de la máquina en la red 1? La IP 192.168.05, la máscara 26. ¿Está bien? Y el gateway o el encaminador sería 192.168.01. ¿Ah? ¿Está bien? ¿Se entiende, no es cierto? Sí, profe. Bien. Perfecto. Entonces, el paquete este no se va a poder transmitir localmente. Eso ya lo habíamos estudiado la vez pasada. Con lo cual, la máquina se lo va a transmitir al encaminador 1. O sea que el encaminador 1 va a recibir un paquete cuya IP de destino es 114.1.8 y su IP de origen es 192.168.05. ¿Sí? El ruteo clásico utiliza solamente el destino para encaminar. Con lo cual, lo que se hace es aplicar el AND entre la IP de destino y la máscara de cada una de las rutas. Empezando por la ruta más chiquita y terminando con la ruta más grande. Fíjense que 114.1.8, haciéndole un AND con la máscara 30, ¿sí? No da este destino, con lo cual esto se saltea. ¿Sí? Perdón, en el encaminador 1, perdón, acá, de este lado. ¿Sí? Está bien, haciendo un AND de 114.1.8 con esto barra 27 no da ni a palos. ¿Sí? Con el barra 26 no da ni a palos, con este otro barra 26 tampoco da, ¿sí? Fíjense que si no da con ninguno de ellos, ¿está bien? ¿Está bien? Por lo tanto, cae en este, que recuerden que 0000 barra 0 da con todo, ¿sí? O sea, si yo hago un AND de cualquier IP con 0, me da 0, y obviamente esto dice 0, así que todas caen acá. Con lo cual, el encaminador 1 lo que decide es transmitirle el paquete a 192.168.0.129. ¿Ah? O sea, al encaminador 2. El encaminador 2 también recibe un paquete cuyo IP de origen es 192.168.0.5. ¿Está bien? Y cuyo destino es 114.1.8. ¿Ah? El encaminador 1... ¿sí? Toma en el encaminador 1, el paquete toma la ruta por defecto y se va al encaminador 2. ¿Sí? En el encaminador 2 pasa lo mismo.
fíjense que si yo hago un AND de 114.1.8 con cualquiera de las máscaras esas, no va a dar ninguna, excepto la última. La última sí da, ¿ven? Entonces, en el encaminador 2, el paquete toma la ruta por defecto y se va a Internet. ¿Ah? ¿Sí? Eventualmente llegará el paquete de respuesta. Desde Internet. ¿Sí? Su IP de origen 114.1.8, su IP de destino 192.168.0.5. ¿Sí? El router de Internet nos lo va a enviar al encaminador 2, ¿sí? O sea, el paquete va a entrar por acá. ¿Está bien? Y lo vamos a recibir en el encaminador 2. ¿Sí? El paquete llega al encaminador 2. ¿Sí? ¿Qué va a pasar acá? Fíjense. Vamos a tratar de seguir las rutas del encaminador 2. 238.42.32/30 con 192.168.05 no pega. ¿Ah? No da nada. ¿Está bien? Fíjense que no se parece en nada, no da. ¿Sí? Vamos a mirar la segunda ruta. La segunda ruta dice 192.168.0.128/27. ¿Está bien? 192.168.0, ¿sí? 128/27 y no me va a dar nunca, no me puede dar nunca un /27 acá, ¿sí? Un 128 porque no está el bit, ¿sí? Así que esta tampoco entra. ¿Ah? Después miramos esta otra que dice 192.168. Acá me quedaron dos rutas al revés. ¿Se dieron cuenta del detalle? Vamos a arreglarlas. Tienen que estar ordenadas por máscara, ¿se acuerdan? Vamos a arreglarlas porque están al revés. Ya sé por qué me quedaron al revés. Me quedaron al revés porque el otro día de apurado, cuando quise acomodar esto, ahí está. Esto es importante. ¿Por qué? Porque las máscaras chiquitas siempre van primero, ¿sí? La primera máscara, la máscara más chiquita hay que probarla primero. Fíjense que eso es importante porque, fíjense qué pasa con esta ruta, 192.168.00/25. Cuando yo le hago el AND a 192.168.05 con una /25, que me mata todos los bits excepto el primero del último byte, esto se vuelve 192.168.00. Y coincide con 192.168.00, con lo cual la ruta que se activa es esta. ¿Ah? Entonces, envía el paquete a 192.168.0.130. ¿Sí? Entonces, aquí el paquete entra por la ruta 192.168.00/25 y se va al encaminador 1. ¿Ah? Y en el encaminador 1, fíjense que en la primera ruta no entra. En la segunda ruta sí entra. En la que dice 192.168.00/26 entra el paquete. ¿Sí?
O sea que es transmitido directamente por ETH0 a su destino final. ¿Sí? Fíjense que es una máquina que está en esa red, con lo cual cuando la llame desde la ETH0 la va a encontrar y le va a poder contestar, ¿sí?, la respuesta. Bien, ¿se entendió el recorrido? Confírmenme si entendieron el recorrido, chicos. Sí, profe. Sí. Vamos a hacer otro ejemplo más y después vamos a configurar, vamos a poner los comandos para configurar, ¿sí?, las máquinas y las redes. Vamos a transmitir un paquete desde la red 2 hacia la red 4. ¿Está bien? Otro ejemplo, entonces. Otro ejemplo. ¿Sí? 192, 168, 0, 142. Vamos a poner, ¿no? Porque la red 2 es 128. Sí. Sí. Esperen que estoy verificando, porque no lo es. Es la red, no, está fuera de rango. Sería 66, 67, por ahí. Esto es una máquina de la red 2, ¿sí? Porque fíjense que la red 2, que está acá, está en la ETH1, ¿sí? Es esta de acá. Es alguna máquina que tiene una IP entre la 65 y la 127. Bien. 192, 168, 120. Red 4. ¿Cómo sería el viaje acá? A ver, bueno, ¿quién se anima a decírmelo? A ver, en la máquina local se decide ir al encaminador, que era 065, ¿sí? O sea que la máquina transmite desde acá con 192, 168, 067 y termina en el encaminador, ¿sí? El destino es 192, 168, 120. Así que, ¿qué pasa en la tabla de rutas del encaminador 1? A ver, ¿quién me puede decir qué pasa en la tabla de rutas del encaminador 1? ¿Por qué ruta se va el paquete que va dirigido a 192, 168, 120? Díganme ustedes, a ver. Va por la 192.168.0.128. No, porque el destino es 192, 168, 120. Ese 1, Lo manda la de los ceros. claro, lo manda a la default, porque ninguna de estas va a entrar. Fíjense que son todas máscaras chiquitas, ¿sí? Y todas tienen el tercer byte puesto en 0. Y mi destino tiene el tercer byte puesto en 1. Así que ninguna de estas va a entrar. Así que inevitablemente se va al encaminador 2. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Lo entienden? Sí. Perfecto. ¿Y el encaminador 2? ¿Qué va a pasar en el encaminador 2? ¿Por cuál de estas rutas va a entrar? 192, 168, 120. ¿Por cuál de estas rutas entra? Ahí sí, por la de 1.0. Exactamente, muy bien. 192, 168, 10/24, transmítase directamente por ETH1. Con lo cual, si la máquina está ahí, entonces, ¿sí?, va a contestar la respuesta, ¿sí? Así que, resumiendo, el paquete va al encaminador 1,
y se va por la ruta por defecto al encaminador 2. ¿Sí? En el encaminador 2 se transmite directamente por ETH1. La respuesta ¿sí? Que tiene IP de origen 192.168.120, IP de destino 192.168.067, ¿sí? Llega desde la máquina 192.168.120 al encaminador 2, ¿sí? Porque todas las máquinas de la red 4 tienen el encaminador 2 como encaminador por defecto, con lo cual entra acá. Ahora, el destino es 192.168.067. Pregunta, ¿por cuál de estas máscaras entra? Perdón, estoy en el encaminador 2. ¿Por cuál de estas máscaras entra? 067. La de 25. Correcto, muy bien. Esta no, porque no se parece ni en lo blanco de ojo, la primera. La segunda, ¿sí? Es barra 27, está apelando los dos primeros bits, ¿sí? O sea, está dejando los dos primeros bits de más alto peso del byte, ¿sí? Con lo cual necesitaría un 128 que no tengo, porque yo soy 0.67, ¿sí? No llego a esta. ¿Ah? Por lo tanto, caigo en esta de acá. Muy bien, exactamente. Con el barra 25, ¿sí? El 64 todavía no está cubierto, con lo cual se iría por esta. Diciendo que se va al encaminador 1. ¿Ah? Y en el encaminador 1, la 192.168.067, ¿por cuál de estas entra? A ver si lo notan, chicos. ¿Por cuál de estas tres entra? Habría que hacer la cuenta en binario, pero piensen que barra 26 está dejando 2 bits, ¿sí? Y todos los demás los está cortando, los 2 bits de más alto peso, ¿sí? Tanto esta como esta. 192.168.00067 barra 26. Fíjense que 67 es 64 más 3. ¿Ah? O sea que los dos últimos bits que están puestos en 1 se ponen en 0 con este AND. Y nos queda 192.168.064. ¿Ah? O sea que entra por esta ruta. Ahora vamos a hacer esa cuenta en binario para que se entienda. ¿Ah? O sea que se mete por esta ruta, ¿sí? Y se transmite directamente por la ETH1. ¿Ah? En el encaminador 2, el paquete toma la ruta 192.168.0 y se dirige al encaminador 1. En el encaminador 1 toma la ruta 192.168.064 barra 26 y es transmitido directamente al destino por ETH1. ¿Sí? Fíjense. 67 en binario. ¿Sí? Es 64.
¿Sí? Si se le hace un AND con la máscara 26, esta es la cuenta que tienen que ensayar ustedes para que terminen de entender el concepto, ¿sí? Fíjense. ¿Qué da esto? Esto da 0, 1 y todos los demás ceros. ¿Sí? O sea, 64. ¿Ah? Por eso entra por la ruta 192.168.064/26. ¿Ah? ¿Se entiende, no es cierto? Sí, profe. Bien. Perfecto. La última. Último ejemplo de hoy. Quiero transmitir un paquete de la red 4 a 192.168.0.171. ¿Sí? La IP 192.168.0.171 cae en este agujero de acá. ¿Sí? ¿Por qué? Porque desde las 128 hasta las 159 estaban cubiertas. ¿Ah? Por la red 3. Pero si yo me paso desde las 160 hasta las 255, caigo en este hueco, que es un hueco de IPs que no está siendo utilizado en esta red. ¿Ah? ¿Me siguen, no es cierto? ¿Me vienen siguiendo? Sí, profe. Una máquina. De la red 4 a tal. Entonces, origen 192.168.1.14. Destino 192.168.0.171. Va al encaminador 2. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Por qué? Porque la máquina la reconoce que el paquete no está en su propia red y lo envía al encaminador 2. En el encaminador 2, ¿sí? Fíjense, 238.40/232/30 no entra seguro. ¿Sí? A esta que está acá entrará 192.168.0.128/27. ¿Sí? 192.168.0.171 ¿entrará o no entrará? Fíjense que 27 está dejando 3 bits. ¿Está bien? 3 bits. Y pide 128. ¿Está bien? Ahora, el primer bit es 128. El segundo bit es 64. ¿Cuánto es 128 más 64? Chicos, 128 más 64. 192. 192. 192. ¿Sí? Entonces, fíjense ustedes que el primer bit lo tiene en 1, el segundo bit lo tiene en 0. ¿Está bien? Hasta ahí iríamos coincidiendo. ¿Ah? Y el tercer bit vamos a hacer toda la conversión más fácil. ¿Sí? 171. Háganlo ustedes, chicos, que yo ya lo hice.
¿Cómo sería 171 en binario? A ver. Bueno, está bien, están cansados de algoritmos. Se lo hago yo, pero después la práctica lo tienen que hacer ustedes, ¿eh? Sí, disculpe, profe. 1, 0, 1, 0, 1, 1. Ya sé que vienen cansados de algoritmos, ¿sí? Muy bien. ¿Sí? La máscara 27. ¿Sí? Esto es la máscara 27. Les decía entonces, la máscara barra 27 son 3 bits en 1, 5 bits en 0, ¿está bien? Fíjense que el AND ¿qué les da el AND acá? 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0. Muy bien. ¿Y esto qué es? Esto es 128 más 132, más 32, perdón. ¿Sí? O sea, 160. ¿Ah? ¿Sí? Entonces, 192, 168, 0, 160 no coincide con 192, 168, 0, 128. Por eso no entra en la ruta 192, 168, 0, 128 barra 27. ¿Ah? ¿Se entiende, no es cierto? ¿Queda claro ahora? Sí, más claro, profe, gracias. Muy bien. En esta ruta no va a entrar, ¿sí? 192, 168, 00 barra 25, ¿sí? La máscara 25 me eliminaría estos dos unos de acá, ¿sí? Pero me deja el primer uno. O sea, me eliminaría estos dos unos de acá, pero me deja el primer uno. O sea que con la máscara 25 daría 128, ¿sí? Pero acá me pide 0, 0. Y 0, 128 no coincide con 0, 0. ¿Ah? Con lo cual a esta ruta tampoco entra. ¿Sí? Esta ruta de acá, 192, 168, 10 barra 24, tiene un 1 en el tercer byte. Así que 192, 168, 0, 171 tampoco entra acá. ¿Ah? Con lo cual, sí va a entrar en esta ruta de acá. Porque si en esta ruta, si yo a 192, 168, 0, 171 le mato todos los bits del último byte, me queda 192, 168, 00. Con lo cual cae en esta ruta. A lo cual el encaminador 2 lo que va a hacer es responderle a esa máquina de la IP4, de la red 4, que el destino no existe. ¿Ah? Y ahí se termina el camino. ¿Ah? ¿Sí? Cae en la ruta negativa. Y el encaminador 2 informa a 192, 168, 114 que 192, 168, 0, 171 no existe. ¿Sí? ¿Se entiende, no es cierto? Sí, profe. Si no estuviera la ruta negativa, caería en el default. Se iría a Internet. Y de Internet volvería para acá. ¿Por qué? Porque el encaminador de Internet tiene que todas las 192, 168, 00 barra 23 están acá. ¿Sí? Y ahí se quedaría dando vueltas hasta que se extinga el paquete. ¿Ah? Después vamos a ver cómo funciona eso. Bien, ¿quedó claro? Sí, a mí me refrescó todo. Gracias, Bien. profe. Buenísimo, buenísimo. Ahora vamos a configurar, vamos a poner los comandos. ¿Sí? ¿Está bien? Los comandos para configurar interfaces y rutas. ¿Sí? Hay dos comandos clásicos de Unix.
ifconfig para configurar interfaces y route para configurar rutas. ¿Sí? Nuevos en Linux. ipaddr para configurar interfaces. ipaddr e iplink se usan para configurar interfaces. Y bueno, iproute para configurar rutas. ¿No? O sea que ustedes por línea de órdenes directamente pueden configurar las interfaces y las rutas. ¿Ah? Entonces, ¿cómo se configura una máquina de la red 1? Una máquina de la red 1. Vamos a decir 192.168.0.10. ¿Sí? Es una máquina de la red 1. ¿Sí? Espera que lo confirmo. Sí, correcto. Configuramos interfaces. ¿Sí? Vamos a usar los comandos clásicos de Unix. Config. ¿Sí? La red 1, observamos, está en la ETH0. Así que ifconfig ETH0. ¿Sí? La IP. La máscara. Fíjense que es una máscara 26, ¿no? Una máscara 26. Así que sería 196. El app es para decirle levante la interfaz. ¿Sí? Y B, configurar ruta por defecto. Route add. Déjenme recordar cómo se hacía esto. En los comandos clásicos de Unix era route add. Un segundito que ya les confirmo. Si no les miento. Los uso mal. Hace años que no los uso los comandos de Unix. Y casi seguro que es así. Route add, default, gateway. ¿Sí? El destino se puede escribir default directamente, que es lo mismo que poner 0000. ¿Sí? ¿Está bien? Casi seguro que es así. A ver, espérenme que lo confirmo.
Tal cual, exactamente así es. Route add, default, gateway y la IP. Perfecto. Una máquina de la red 2. Sí, 192.168.0.80, por ejemplo. ¿Sí? Está en la red 2. Vamos a usar acá, usando los comandos nuevos. ¿Sí? Un segundito, otra vez lo mismo. Dudas. Una máquina de la red 2 usando los comandos nuevos. ¿Sí? Fíjense que la idea es la misma. Configuramos la interfaz y después configuramos la ruta por defecto. ¿Sí? ¿Sí? Suponemos que las máquinas tienen una sola interfaz de red que se llama ETH0 para el ejemplo. ¿Sí? ¿Sí? El link, IP link set dbth0 app es para subir la interfaz. Fíjense que con el ifconfig se hacían las dos cosas juntas. Se le asignaba la red, la IP, y se la subía. En la configuración nueva son dos comandos distintos. Uno es para decir que quiero levantar la interfaz ETH0 y el otro es para decir que le quiero asignar la dirección. ¿Ah? Y ahora la ruta. ¿Sí? Fíjense que es opcional escribir el dbth0. ¿Ah? Y otra cosa importante que también es de aclarar es que el IP-add automáticamente agrega la ruta directa en la tabla de rutas. ¿Ah? Con lo cual, gracias al IP-add, nosotros no tenemos que agregar en los encaminadores las rutas directas. ¿Está bien? ¿Se entiende, no? Sí, profe, más o Ahora menos. vamos a hacer un ejemplo. ¿Ah? Vamos a configurar el encaminador 1. Usando comandos clásicos. ¿Sí? Bueno, No me hagas eso. Ahí está. Ahí está. Bien. Primero, las interfaces. Acá viene la ventaja. No tengo que hacer hiperroute
para agregar las rutas directas, porque el ifconfig las agrega automáticamente, ¿sí? Entonces, fíjense, el ETH0 está conectado a la red 1, ¿sí? El ETH1 está conectado a la red 2, ¿sí? Que era 65 le habíamos puesto, sí, correcto. Es una máscara 26 también. Y la ETH2 está conectada a la red 3 y tenía la IP130 con una máscara 27. ¿Ah? ¿Bien hasta acá? Comandos viejos, ¿sí? Asigné las 3 IPs con sus 3 máscaras. Fíjense la anotación de las máscaras, ¿sí? Las nuevas versiones de ifconfig toman el /26 también, pero las clásicas no la tomaban, ¿sí? Así que en los Unix antiguos la única manera que hay de escribirlo es así. ¿Ah? ¿Se entendió? Sí, profe. Perfecto, muy bien. Las rutas ahora. Tenemos una sola ruta que es la ruta default, nada más. ¿Ah? Así que es fácil. Y ahora vamos a configurar el encaminador 1 usando comandos nuevos. Si tienen los ejemplos de las dos cosas para ver, ¿sí? ¿Qué dijo, profe, que justo se le cortó? Que vamos a utilizar los comandos nuevos para configurar, perdón, el encaminador 2, ¿sí? Ah, ok. Gracias por avisar, chicos. Primero los levantamos a los 3, ¿sí? Ahora les asignamos la dirección a cada uno. Bien. El ETH0. (129/27). El ETH1. Creo que era 11/24, ahora lo verifico. Sí. Sí, correcto. Y el 2. Sí.
129/27. Con esto no solamente configuramos las interfaces, sino que además ya creamos las rutas directas para estos 3 caminos. ¿Ah? ¿Se entiende, no es cierto? ¿Cómo, profe? Que ya no solamente creamos las rutas, no solamente configuramos las 3 interfaces, sino que además ya les asignamos, ¿sí? Ya dimos de alta las rutas directas, las 3 rutas directas o las 3 rutas de nivel 2, que están asociadas a cada interfaz. O sea, ya tenemos media tabla de rutas hecha. ¿Sí? Fíjense que la tabla de rutas esta era larga, pero muchas son directas. Nos quedan nada más que las indirectas. Las indirectas son 3. ¿Sí? Tenemos la 0025, ¿sí? Vía el encaminador 1. ¿Ah? ¿Ah? Esta que está acá. ¿Sí? Y nos falta la negativa y el default. Doscientos treinta y ocho, 4233. 238, 4233 de ETH2 será. Si no recuerdo mal. Sí. Ahí está. ¿Sí? En el ejercicio que ustedes van a hacer, van a armar una red. ¿Está bien? La van a diseñar toda y después van a escribir en un papelito todos los comandos que tienen que ejecutar para configurar la IP y la ruta por defecto en cada máquina, ¿está? Por lo menos en una máquina de cada red. ¿Está bien? Y los comandos para configurar el encaminador, ¿está? Cada uno de los encaminadores, tanto para levantar las interfaces como para levantar, ¿sí? las interfaces como las rutas. ¿Está? ¿Está bien? Ok. ¿No es cierto? Sí. Una vez que lo tengan, lo arman en el simulador. ¿Ah? Como primera medida, todo con comandos. O sea, arman despliegan la red y después todo con comandos la configuran y la prueban. Pueden utilizar el comando ping para probar. Bueno, eso lo van a ver con Claudia después. Con ping ustedes pueden probar si 2 máquinas se ven entre ellas. ¿Está bien? ¿Sí? O sea, desde una máquina pueden hacer un ping a otra para ver si se ven, si en la red están comunicadas. Y una vez que hayan podido configurarlo manualmente, después configuran las interfaces en el simulador. Ya las interfaces pueden salir configuradas. ¿Sí? Y las rutas las pueden agregar en los servicios. Eso después lo van a aprender con Claudia. Entonces ya cuando levantan su red, sale toda configurada. ¿Está bien? ¿Se entiende, no es cierto? Sí. En las máquinas de verdad es así también. O sea, uno configura los comandos y los comandos son ejecutados automáticamente cuando la máquina arranca y de esa manera la máquina sale configurada. ¿Ah? ¿Se entiende, no es cierto? Sí, profe. Muy bien. Bueno, ¿quedó claro? ¿Quieren que repasemos alguna parte o se entendió? Por mi parte faltaría práctica nomás. Práctica, sí, tienen que practicar. Bueno, esto ya les digo, lo tienen que hacer primero en papel, ¿sí? Y una vez que en papel quedó claro, en el simulador. Y lo prueban.
ahí ya no puedo ayudarles más. Eso lo tienen que hacer ustedes y tienen obviamente la consulta con Claudia también para eso. ¿Ah? No dejen de hacerlo. Si lo hacen, van a dominar esto, que es uno de los temas, digamos, así como es complicado, es uno de los temas más ricos que tiene la comunicación de datos, ¿sí? Fíjense que con esto está armado toda la Internet. Para que se hagan una idea. Hugo, Sí. ¿dónde bajamos el simulador? Después lo van a ver con Claudia eso. Hay una máquina virtual en Tandil, en la página de comunicación de datos de Tandil, hay una máquina virtual hecha. ¿Sí? En la página de la Cátedra de Comunicación de Datos de Tandil hay una máquina virtual que ellos ofrecen. ¿Sí? Esa es una posibilidad. La otra posibilidad es que si tienen un Linux ustedes, se lo instalen ustedes mismos. ¿Ah? Así que tienen esos dos caminos para hacerlo. ¿Ah? Si lo hacen vía la máquina virtual, bueno, tienen que instalarse el software de virtualización que se llama VirtualBox, ¿está bien? Y entonces pueden correr una máquina virtual que tiene un Linux adentro y que tiene instalado el simulador. ¿Ah? Y si no, si tienen una máquina con Linux ustedes, pueden intentar instalarse el simulador directamente. ¿Ah? ¿Sí? El Core Sim está disponible, está como paquete para Ubuntu, para Debian, está disponible. ¿Sí? ¿Bien? Sí. Sí, sí. Bien, después los detalles arréglenlos por favor con Claudia, ¿sí? Pero bueno, la idea general es esa. ¿Eh? Recuerden que no es lo más importante el simulador, lo más importante es que puedan escribir todo esto en un papel. ¿Ah? ¿De acuerdo? Sí, profe. Está bueno que lo prueben en el simulador igual, ¿eh? Está buenísimo que lo puedan probar, pero más importante es que lo puedan entender. ¿Ah? ¿De acuerdo? Sí. Muy bien. Bueno, con esto tenemos cubierto el ejemplo de las rutas y si ustedes no tienen más dudas, lo vamos a dejar acá este tema. ¿Sí? ¿Alguien Bueno. tiene alguna duda o alguna pregunta? ¿No hay dudas? Por No, mi no. parte no, profe. Muy bien. Perfecto. Vamos a pasar entonces al protocolo IP. ¿Sí? O sea, ahora que ya sabemos cómo se usa, vamos a ver cómo está armado. ¿Sí? Ahora ya entendemos cómo se usa, cómo funciona. ¿Sí? El tema ahora es qué hay adentro de un paquete IP. ¿Sí? Y eso es lo que vamos a estudiar ahora. ¿Ah? Bueno, igual que todos los protocolos, ¿sí? ¿Está bien? Igual que todos los demás protocolos, este protocolo tiene un encabezado, ¿sí? Y a continuación del encabezado van los datos. O sea que si yo tomo una trama o un paquete de nivel 2, ¿sí? En la zona de datos del paquete de nivel 2 voy a encontrar el encabezado del protocolo IP y los datos del protocolo IP. ¿Está bien? Dentro de los datos del protocolo IP voy a encontrar primero el encabezado del protocolo de nivel 4 y después los datos del protocolo de nivel 4. ¿Se entiende esto, no es cierto? Vamos a hacer un dibujito con esto. ¿Sí? En general, ¿sí? Los protocolos llevan un encabezado. A veces llevan también un pie, ¿sí? Llevan algo atrás. El Ethernet, por ejemplo, lleva un código corrector atrás, que después lo vamos a ver. Pero lo que en forma general llevan todos es un encabezado. ¿Ah? Cada paquete nivel X está contenido en la zona de datos del paquete del nivel X-1. ¿Ah? Vamos a hacer un dibujito. Los dibujitos ayudan.
Entonces, fíjense. Este es el encabezado de Ethernet. Nivel 2, ¿sí? Se acuerdan todos que Ethernet es nivel 2, ¿no? Sí. Bien. Esto es encabezado IP. ¿Sí? Esto que está acá son los datos del protocolo IP, ¿sí? Y esto que está acá abajo estos son los datos Ethernet. ¿Ah? Y este cachito que queda acá es el código corrector de Ethernet. Este que también ya se los dejo para que lo tengan en cuenta que está ahí. De un CRC. ¿Sí? ¿Se acuerdan del CRC? Lo estudiamos el cuatrimestre pasado. ¿Se acuerdan, chicos, del CRC? CRC. Yo no me acuerdo. Comprobación de redundancia cíclica. Ahí sí. Ah. Bien. ¿Ah? A su vez, este año no lo vamos a estudiar, pero dentro de los datos IPs está el encabezado TCP, por ejemplo, y después están los datos TCP. O sea que siempre la construcción de un paquete de red está armada así. Cada paquete viene con los datos del encabezado de un nivel, ¿sí? Y en la zona de datos de ese nivel está el encabezado del nivel siguiente con la zona de datos de ese nivel siguiente y así sucesivamente. ¿Se entiende, no es cierto? Sí, profe. Quedaron dos solitos acá conectados. ¿Qué pasó con los demás? Seguramente no pudieron aguantar la clase porque algunos no durmieron. Ah, y puede ser. Puede ser. Están con el tema de algoritmos, ¿no? Sí, Bueno, sí. como igual la van a poder ver grabada después, no es tan grave, ¿sí? Esa es una de las grandes ventajas que trajo la virtualidad. Sí, se han quedado dormidos directamente. Es más, deben estar acostados mirando la clase. No me extrañaría.
Y yo hice mucha fuerza para al principio no dormirme, porque estaba con ese cansancio y bueno, me puse a escuchar, tomé un poco de agua y me logré despertar. Queda poquito nomás. Vamos a ver los componentes del encabezado y ya cortamos la clase por hoy. ¿Sí? Muchas gracias, profe, por la comprensión. Sí, no hay problema. No hay problema. Aparte, nosotros vamos bien con el tiempo. ¿Sí? Por eso yo no quise darles un tema muy difícil tampoco. Simplemente repasamos lo de la vez pasada para no complicarles más la vida. Estaba tan concentrado haciendo el dibujito que no me di cuenta que los había perdido. No, yo también no me había dado cuenta. Bueno, vamos a ver los elementos del encabezado nomás. ¿Sí? Y ya está. Por hoy lo dejamos y ya lo agarramos la clase siguiente directamente. ¿Sí? Sí, porque si están muy cansados no tiene ni sentido que les dé clase. Bueno, ¿cuáles eran las características del protocolo IP? Vamos a empezar por ahí. Características. Es un protocolo de nivel 3, no orientado a la conexión. O sea, sin estado interno. ¿Sí? No confiable. ¿Sí? Mejor esfuerzo. ¿Se acuerdan de eso? Había dos tipos de servicios, ¿no? ¿Está bien? Lo mejor posible, ¿sí? O todo lo necesario, ¿sí? De lo mejor posible, ¿sí? Independiza las redes, ¿sí? Independiza del concepto de sus redes a las capas superiores. Esto es muy importante. Quiere decir que para las capas superiores ya no importa si estás en la misma red o estás en otra red, ¿sí? Hay dos versiones. IPv4 clásico, IPv6 nuevo. Nosotros estamos estudiando el clásico ahora, ¿sí? IPv6 incorpora direcciones y más cantidad de bits, o sea, de 128 bits contra 32 que tiene el viejo. ¿Sí? Menos uso de procesador en los encaminadores. ¿Sí? ¿Qué más? ¿Sí? Concepto de flujos. Y seguridad nativa. En el IPv4 no tiene seguridad nativa, el IPv4 fue agregada después. El IPv6 trae seguridad en forma nativa. Estas son las características más importantes, ¿sí? Con lo cual vamos a dejar por ahora acá y ya el encabezado lo estudiamos la clase que viene, ¿sí? Porque ya veo que no les da la cabeza a ustedes, están muy cansados, así que mejor. Mirá, Profe, sí, una consulta. sí. ¿Usted qué materia da el cuatrimestre que viene? El cuatrimestre que viene para ustedes es tercer año, ya no me tienen Sí. a mí, ya no me tienen a mí en tercer año, ¿sí? Qué mal. En tercer año ya no, porque comunicación de datos 2 ya no la ven conmigo y además creo que está en cuarto, ¿sí? No, después me van a tener, si quieren, en optativas. Yo doy optativas, si quieren engancharse en alguna optativa, ahí me tienen a mí. ¿En cuál ¿Qué estás optativas vos? dan?
Estoy dando 2 en este momento que se abren una vez cada 2 años, se abren los años pares. ¿Sí? Así que la siguiente apertura va a ser en el 2022, que son seguridad de sistemas informáticos en el segundo cuatrimestre y software libre en el primer cuatrimestre. Lo primero que mencionó es lo que quiere estudiar, si no me equivoco, Pablo. Seguridad. Es muy posible. Entonces le voy a recomendar que curse la optativa. ¿Sí? Sí, porque siempre me dijo y le preguntamos a Paula, pero Paula como no da esa, Claro. no tenía en claro cómo era. Y justo me parece que nos había comentado que usted Sí. tenía idea de esto. Sí, Y sí, sí. no sé por qué nunca le preguntó, pero después le voy a decir. Sí, es una optativa orientada a la introducción a lo que es la seguridad. ¿Sí? Que está buena que la hagan. ¿Sí? ¿Mucha matemática? Los que van a estudiar esto y los que no también. La introducción está buena para hacerla todos. ¿Sí? Sí. Sí, después, si quieren profundizar, hay un montón para profundizar, pero la introducción es importante. Yo había comenzado, bueno, mi idea era inclinarme a lo que era la inteligencia artificial, pero me dijeron que es mucha matemática densa. Sí, no le tengas miedo a eso. Si te gusta, remeté. Sí, No sé si me gusta, pero me llama la atención. Sí, sabes que hay mucho probabilidades, cálculos de probabilidades, sí, mucha estadística. Sí, también. Porque creo que en un futuro tal vez cercano se vaya a cómo es, a ver mucho de este tema. Ujú. Y más que nada por eso también me llama la atención. Está bueno, está bueno. Sí, es un lindo tema también. Sí. Bueno, vayan a descansar, chicos, duerman, que está la tarde para dormir la siesta. Por hoy es suficiente, por lo menos de esta clase. Ya si entendieron lo que vimos acá es un montón. ¿Sí? La clase que viene traten de venir frescos, así nos metemos en el detalle del encabezado del protocolo IP. ¿De acuerdo? Ok, perfecto. Muchas gracias, profesor. Bueno, chicos, Vale, nos vemos. Hasta luego. Nos nos vemos. vemos.